Os recuerdo, los que habéis llegado ahora más tarde, que nos falta uno de los ponentes de la red, que es Óscar Carpintero, que tiene gripe. Así que bueno, vamos a mantener la intervención de Ricardo y hacemos el corte, y así luego ya, con la respuesta de José Carlos y la mesa redonda, pues ya animamos más el debate. O sea que te queda a ti la parte ahora de relación con la red de mayor... Como corresponsable de la red. Corresponsable, sí. Muy bien, buenos días. Ante todo, quiero sumarme al sentimiento de tristeza que tenemos los miembros de la red por la pérdida de Julio, a la que ha hecho referencia en el inicio de la sesión, que era para nosotros no solo un referente profesional, sino también personal. Y en ese sentido, hay que continuar, pero es evidente que todos los que estamos en esta red, pues digamos, nos ha cambiado la perspectiva un poco a partir de hace unas semanas. Bien, yo voy a tratar un aspecto en unos minutos, que es el trabajo que hemos realizado en los últimos años en relación con la crisis económica. Uno de los elementos que hemos tratado con más atención ha sido su impacto sobre los mercados de trabajo. Señalo que voy a intentar hablar sobre todo de ideas y de algunos resultados, y apenas voy a hacerlo de técnicas de análisis que hemos aplicado porque el tiempo no me lo permitía. En cualquier caso, si alguien tiene interés, pues podemos verlo en alguna de las publicaciones, se explicitan con más claridad. El punto de partida ha sido para nosotros uno muy específico y que se relacionaba con uno de los objetivos de esta red. Los mercados de trabajo urbanos, todos sabemos que son habitualmente utilizados como un indicador de dinamismo económico en cuanto a que la evolución del empleo y del desempleo, la estructura por sectores o la estructura ocupacional y por profesiones son indicadores de este tipo. También es un indicador bastante evidente de relaciones sociales en cuanto a cómo se distribuye el excedente entre capital y trabajo o entre los trabajadores a través de los niveles salariales. Es un indicador de calidad del empleo a través de las condiciones de ese trabajo y de relaciones laborales, fundamentalmente de qué manera se entra y se sale del mercado de trabajo, es decir, los sistemas de contratación y de despido, la estabilidad o la conflictividad que va asociado a todo esto. Pero nosotros nos hemos centrado en un tercer aspecto que era el que nos parecía más relevante para nuestros objetivos, que es el mercado de trabajo como un indicador de vulnerabilidad urbana, de lo que en los trabajos del Atlas de la vulnerabilidad urbana, algunos de cuyos autores están aquí presentes, identificaban como el componente socioeconómico de la vulnerabilidad. Y eso en un doble sentido. Para nosotros el mercado de trabajo es un buen exponente de la vulnerabilidad estructural, que va asociada a la lógica de crecimiento que ha marcado en las últimas décadas eso que podemos llamar la urbanización neoliberal, que pensamos que ha sido y es un fabricante, un productor de vulnerabilidades que se difunden prácticamente a todo el tejido urbano. Pero además el mercado de trabajo es un buen indicador de la vulnerabilidad localizada o específica que afecta a determinadas áreas urbanas concretas, bien por su mayor exposición al riesgo, bien por, digamos, su sensibilidad o su escasa capacidad de respuesta ante los impactos que en este caso son catástrofes de origen social como una crisis económica. Desde ese punto de vista nosotros hemos entendido que la crisis desde esta perspectiva ofrece dos aspectos de interés. Primero, la crisis como reveladora de las vulnerabilidades acumuladas en el territorio, que en el momento en que aparece la crisis económica demuestran tejidos urbanos más o menos frágiles. Y en segundo lugar, la crisis como productora de nuevas vulnerabilidades. Este ha sido nuestro marco de referencia y de ahí se ha derivado el trabajo que hemos hecho. Ese trabajo ha estado básicamente vinculado a un proyecto que solicitamos en 2012 y se concedió en 2013 del Plan Nacional sobre impactos socioterritoriales de la crisis económica en las áreas urbanas de España, políticas públicas y estrategias de resiliencia, uno de cuyos aspectos, no el único, pero uno de los más trabajados ha sido precisamente
los mercados locales, en este caso urbanos, de trabajo en la crisis. Y en esa temática general hemos estudiado tres cosas. En primer lugar, como el desempleo es evidente que es, como todos sabemos desde hace muchos años, por desgracia, preocupación esencial de nuestra sociedad, nos planteamos analizar el impacto de la crisis sobre el desempleo, por un lado, en las ciudades españolas, limitando el concepto de ciudad, sin entrar en el debate conceptual, a los municipios de más de 20.000 habitantes de toda España, que son un total de 363 al inicio de la crisis, y a otra escala distinta, analizando esto en la ciudad de Madrid con la unidad espacial del barrio como elemento de comparación. Un segundo tipo de trabajo en la misma línea, pero algo más amplio, no limitado al desempleo, fue investigar las transformaciones del mercado de trabajo durante la crisis en la región metropolitana de Madrid y principalmente en los núcleos del entorno que configuran eso que en su día se llamó área metropolitana funcional y que se puede delimitar de muchas maneras, como todos sabemos. No entramos tanto en eso y para evitarnos el problema nos limitamos a los municipios de más de 25.000 habitantes que coinciden bastante con eso que muchas veces hemos trabajado. Y en tercer lugar, hicimos algunos trabajos en una línea más específica. Nos interesaba, digamos, poner de manifiesto una contradicción que a mí personalmente me parece muy importante. Y es que dentro del discurso de la Comisión Europea se nos viene vendiendo desde hace ya 16 años, desde la llamada Agenda de Lisboa, que Europa tiene que ser una sociedad del conocimiento y una economía del conocimiento. Y al mismo tiempo la práctica ha impuesto desde 2010 las políticas de austeridad sobradamente conocidas, que en la realidad están atentando contra muchos de los empleos del conocimiento que se pretendían generar. Ese ha sido un trabajo que hicimos para las grandes áreas urbanas españolas y también en ese sentido, en otro artículo, intentamos ver en qué consistía esa de la llamada clase creativa o trabajadores de alto nivel en las actividades llamadas creativas, para ver en qué medida la precarización avanzaba o no en ellas. Y eso también ha sido otro elemento. Bueno, esto es de lo que hemos tratado en estos años. No puedo resumir aquí todo, evidentemente, pero haré algunas menciones. Eso se ha traducido en una serie de publicaciones. No voy a hacer aquí el inventario curricular, simplemente decir que comenzaron en 2013 con un documento de trabajo publicado por la Fundación 1 de Mayo y de libre acceso, titulado Las escalas de la crisis, ciudades y desempleo en España, que luego dio lugar a un trabajo, una publicación en Ciudad y Territorio, a otra sobre Madrid específicamente en la revista de Barcelona Scripta Nova, a un par de publicaciones en Urban Studies o Environment and Planning, en un libro que es en el que intentamos resumir nuestra investigación, que es el Atlas de la Crisis, y en la actualidad lo he mencionado porque me parecía interesante, en un monográfico de la revista brasileña Cadernos Metrópole, que pretende dedicarse al impacto de la crisis en los mercados de trabajo, cosa que por cierto creo que ninguna revista española ha hecho todavía. Para eso hemos utilizado a diferentes escalas una serie de fuentes, básicamente tres, y por eso las menciono, porque no son muchas. Por una parte, desde el Instituto Nacional de Estadística, pues la inevitable encuesta de población activa, pero también la encuesta de estructura salarial y la de coste laboral, para algunos de los aspectos que hemos analizado. De la Sociedad Pública de Empleo Estatal, SEPE, el antiguo INEM, hemos analizado el movimiento laboral registrado en el doble sentido de paro registrado y contratos firmados, y también las estadísticas de prestaciones por desempleo y otras prestaciones sociales que tiene mes por mes y a escala local este organismo. Y de la Tesorería General de la Seguridad Social hemos también trabajado la estadística de trabajadores afiliados y una que al menos nosotros no teníamos experiencia hasta este proyecto, que es la muestra continua de vidas laborales, en donde, como algunos seguros saben, cada año la Seguridad Social extrae 1 millón de registros de forma aleatoria y ese millón recoge toda la trayectoria
laboral desde sus inicios de esas personas, con todas las características de sus contratos, todos los elementos interesantes que se pueden extraer de la vida laboral, y al mismo tiempo lo cruza con bases fiscales para conocer niveles salariales. En ese sentido tiene el problema de que es una muestra de 1 millón, pero al menos para una aglomeración como Madrid sí que ofrece resultados relevantes. Bueno, desde el punto de vista del argumento teórico, me voy a limitar a 2 diapositivas en donde intento centrar lo que a mí al menos me parece que es el núcleo duro, más allá de los detalles concretos. Lo primero que quería destacar es que para entender el impacto de la crisis sobre los mercados de trabajo urbanos hay que irse más atrás. Hay que irse a la transformación que estos mercados de trabajo han sufrido en las últimas décadas en el contexto de la inserción de la economía española en eso que se llama, o podemos llamar, la globalización neoliberal, que, como suelen afirmar los enfoques regulacionistas, pues digamos está caracterizado, esta fase histórica, por un régimen de acumulación financiarizado, un modo de regulación neoliberal, una base material vinculada a la revolución tecnológica de las tecnologías digitales y de información, y una solución espacial, que diría Harvey, en donde la mundialización de los procesos y de los mercados y la construcción de un tejido de redes cada vez más denso son los elementos. Bueno, lo único que me interesaba destacar aquí es que esto creo que tiene un reflejo muy directo en cómo han evolucionado en las últimas décadas nuestros mercados de trabajo urbanos, los que luego se tuvieron que enfrentar al golpe de la crisis. La financiarización, siendo igualmente muy esquemático, ha influido en varias cosas. En primer lugar, en hacer cada vez más dependiente la evolución del volumen de empleo y de desempleo que se genera en nuestras ciudades de los ciclos de inversión, tanto de inversión financiera como de inversión inmobiliaria. Cuando aumenta, digamos, cuando estamos en la fase ascendente del ciclo, aumenta el empleo, se reduce el desempleo y viceversa. Y esos ciclos sabemos que se producen periódicamente. Y además ha introducido otra cosa que es lo que Richard Sennett llamó el capitalismo del corto plazo, en donde evidentemente la búsqueda del beneficio inmediato por los inversores hace que la variable trabajo sea una variable más que se maneja y que puede aparecer o desaparecer en función de decisiones muy rápidas, lo que aumenta la incertidumbre laboral hasta extremos no conocidos en el pasado inmediato. En segundo lugar, este proceso de financiarización es indisoluble de una progresiva desindustrialización de nuestras ciudades, que ha convertido en un mantra cada vez más aceptado que el inmobiliario y el consumo son los motores del crecimiento urbano frente a la producción, con los efectos que ahora no voy a calificar, pero que evidentemente también ha desplazado la estructura sectorial de nuestro empleo. En tercer lugar, las ciudades se han hiperterciarizado, lo sabemos todos, pero eso desde el punto de vista laboral ha reforzado una tendencia a la dualización, porque ese crecimiento de los sectores ha tenido, de forma variable según ciudades, una parte de empleo de alta cualificación, bien remunerado en servicios que se llaman del conocimiento, avanzados, etcétera, y que digamos que generan la parte noble de la terciarización, pero ha tenido también, en la mayoría de los casos, en volumen mucho más abundante, una terciarización que va ligada a un empleo de escasa cualificación, muy precario, mal remunerado, etcétera, y por tanto una dualización que no es nueva, pero la terciarización creo que la ha acentuado. Por otra parte, el neoliberalismo, no hace falta venir aquí a recordar que dentro de la desregulación general de los mercados ha impuesto una desregulación laboral y, bueno, todos sabemos, en España desde 1984 ha habido ya 7 reformas laborales y hasta 20 medidas que han afectado de una u otra forma el mercado laboral, y esto no es una peculiaridad nacional. Y eso va unido, por una parte, a la progresiva precarización de una parte del empleo, vendida como flexibilización por determinados sectores, y a una creciente segmentación en el sentido de que junto al mercado primario de trabajo, el que está más regulado, con mejores condiciones, etcétera, ha crecido y mucho el mercado secundario, que todavía algunos siguen llamando atípico, aunque creo que es perfectamente típico de nuestra etapa actual de evolución. Al mismo tiempo, la revolución digital ha tenido, como sabemos, unos
unos efectos laborales contradictorios según los casos. Por una parte, la tecnología en unos lugares crea y en otros destruye empleos. No vamos a entrar ahora en un análisis más detallado, pero lo que sí ha hecho ha sido generar nuevas demandas de ocupaciones intensivas en conocimiento y nuevas exigencias formativas frente a la obsolescencia de otras formas de cualificación, de otros oficios o profesiones que han ido perdiendo peso y tienen difícil reciclaje en nuestras áreas urbanas. Finalmente, la mundialización de los procesos pues, ha acentuado la división internacional del trabajo, con el impacto sobre la creciente competencia sobre nuestros mercados laborales de lo que ocurre en otros ámbitos, y la presión sobre las condiciones de trabajo de ese, utilizando la expresión sobradamente conocida, ejército de reserva que se duplicó, que se multiplicó por 2 en el momento en que China entró en la Organización Mundial del Comercio. Bueno, todo esto, lo que yo quería venir aquí a recordar es que ya antes de la crisis generó unos mercados de trabajo urbanos crecientemente vulnerables, y esos mercados de trabajo cada vez más vulnerables se encontraron con el impacto de esa crisis, que naturalmente no voy a caracterizar ahora. Lo único que creo que merece la pena recordar es que el propio efecto de la crisis, sumado a la acción del Estado, a la acción pública, fundamentalmente en 2 líneas, las políticas de austeridad fiscal desde mayo de 2010 y las 2 reformas laborales de 2010 y 2012 aprobadas en los años de la crisis, generaron eso conocido que podemos considerar como procesos de desposesión masiva, que en el ámbito laboral han tenido, yo creo, 5 manifestaciones fundamentales. Desposesión es la pérdida del empleo, la dificultad creciente de inserción laboral para los jóvenes, la mayor precarización de muchos de los puestos de trabajo que se mantienen, la devaluación salarial y la aparición del llamado trabajador pobre, y la reducción de las prestaciones sociales por la extensión del periodo de desempleo. Pero lo que queríamos destacar nosotros sobre todo es que esos impactos, esa desposesión, ha sido muy diferente según áreas urbanas, tanto a escala interurbana como a escala intraurbana. Y ahí entra el concepto de vulnerabilidad localizada o, digamos, específica, que vendría a decir, según nuestra tesis compartida por otros, no es ninguna originalidad, que nuestras ciudades han respondido, los mercados laborales han respondido a la crisis, primero en función del grado de exposición al riesgo que tenía cada una de nuestras ciudades. Aquellas que optaron, que apostaron en mayor medida, porque todas la hicieron, pero unas más que otras, por una economía residencial en torno a la construcción y las industrias auxiliares y los servicios auxiliares, que va unido al endeudamiento masivo de familias y de empresas, por un importe que en solo los años del crecimiento supuso 853.000 millones de euros en el conjunto de los préstamos hipotecarios concedidos en esos años. Unos servicios al consumo, apostaron por unos servicios al consumo de baja productividad, por un escaso esfuerzo en innovación, o por un modelo urbanizador que se ha demostrado ambiental y socialmente insostenible, pues evidentemente asumieron unos riesgos que podían ir asociados a mayores tasas de crecimiento en esos años, pero evidentemente la crisis, digamos que vino a poner a cada uno en su lugar. Y además, en el interior de las áreas urbanas, nuestra tesis es que la diferente sensibilidad o debilidad de los espacios urbanos, en función de la concentración que en ellos haya de los grupos sociales de riesgo, trabajadores de baja cualificación, con contratos temporales, con presencia de inmigrantes, mujeres, etcétera, y además con escasos atractivos para nuevos inversores que generen empleos que contrapongan, digamos, que permitan reequilibrar en cierto modo el empleo perdido, pues serían los espacios donde más ha golpeado la crisis. Este es, dicho en términos muy simples, en 10 minutos, nuestros argumentos centrales, y a partir de ahí los trabajos han intentado reflejarlos en casos concretos. Ya digo que me limitaré a algunas ideas, porque no era posible y pensé que no era interesante centrarme en uno concreto y hacerlo con más detenimiento, sino ofrecer una batería de propuestas, de ideas, por si en el debate surge algún comentario. El primer tema que tratamos, el que más he trabajado sin duda, ha sido el de la crisis y el desempleo.
¿Qué es lo que podemos destacar así como ideas básicas? Bueno, todos sabemos que las crisis del capitalismo van siempre asociadas a incrementos del desempleo, y lo único que en ese sentido aporta esta llamada gran recesión iniciada en 2007 es que la intensidad y la prolongación del impacto ha sido mayor que en otras recientes. Este diagrama, que lo único que pretende es mostrar la evolución de la tasa de paro en línea roja en los últimos 40 años de nuestro país, lo que pone de manifiesto es que ya a mediados de los años 80 la tasa media de desempleo anual llegó en España a situarse en casi un 22% como resultado de la crisis del llamado modelo fordista y del ajuste que supusieron las políticas de reconversión industrial, que apenas una década después, en 1994, se alcanzó una tasa media del 24,2% como resultado fundamentalmente de la crisis financiera de comienzos de esa década, y que en el momento actual, pues no hace falta recordarlo porque es el pan nuestro de cada día, las tasas llegaron en promedio anual a cerca del 26% en 2012 y 2013, y se han reducido, luego veremos otra que llega hasta el final de 2015, ligeramente desde ese momento. Lo único que pretende recordar este gráfico, que nos aleja de la realidad inmediata, es que primero lo que pone de manifiesto es que las tasas de paro evolucionan como el negativo de las dinámicas de crecimiento económico, y es evidente que la línea de puntos que marca el crecimiento anual del PIB, más allá de detalles que exigirían un comentario, lo ponen de manifiesto. Y además que España tiene un déficit estructural de empleo que hace que incluso en momentos de tasas de crecimiento dobles que el promedio de la Unión Europea, como era en la primera mitad de la primera década de nuestro siglo, en España no se redujo el promedio de desempleo por debajo del 8,5%. Eso tiene que ver con herencias de los procesos de desagrarización primero y desindustrialización después, que no han llegado a ser corregidos por, digamos, la creación de empleo en servicios, pero eso nos aleja. Lo que querría decir sobre todo este gráfico es que frente a algún mantra de determinados think tank neoliberales que siguen repitiendo desde hace 30 años que el problema del alto desempleo en España es la excesiva rigidez de su mercado laboral como argumento que justificaría la sucesión de reformas laborales, el gráfico yo creo que apunta al menos dos cosas. Es muy simple lo que estoy diciendo, pero al menos dos cosas. Primero, que pese a las reformas iniciadas en el año 84, ninguna reforma laboral fue capaz de evitar la siguiente crisis del empleo. Es decir, que por mucha reforma que se haya producido, cuando ha llegado la caída de la actividad económica se vuelve. Y en segundo lugar, que con la misma legislación laboral o muy parecida se ha creado y se ha destruido empleo indistintamente. Luego, las claves del desempleo se puede al menos discutir que tengan como elemento central ese argumento. Ya digo que no podemos entrar porque no es el núcleo central, pero sí me parecía que al menos remontarnos un poco en el pasado nos ayuda a discutir mejor el presente. Ese desempleo ha tenido un impacto muy desigual según grupos sociales y sectores económicos. Bueno, aquí aparecía sobre todo el diagrama, porque el otro lo que hace es recoger ya el periodo más próximo para ver con datos la evolución tanto del volumen de paro como de la tasa de paro según la EPA. Bueno, aquí a la derecha se veían pues algunos componentes por grupos de población que muestran el desigual impacto. Por ejemplo, que la tasa de paro de los inmigrantes sigue siendo muy superior al de la población nacionalizada española, aunque la tasa de crecimiento en los años de la crisis ha sido exactamente la misma, se multiplicó por 2,8. Las cifras de nuestra investigación llegan hasta hasta el último trimestre de 2014. Se podrían actualizar, pero no lo hemos hecho. Que la educación es un factor a tener en cuenta porque mientras que la población analfabeta o sin estudios primarios terminados
tiene tasas que están por encima del 56%, la educación superior tiene tasas del 14%, pero sobre todo que la educación superior aumentó en 2,5 veces su tasa de paro, lo que es una barbaridad, pero que ya no tanto la población sin estudios, sino la población con estudios primarios, que es la que más ha crecido, en la que más ha crecido el desempleo, multiplicó por 4 esa proporción. O que, por ejemplo, en los jóvenes es evidente que la tasa de crecimiento no ha sido tan alta porque partían de valores ya muy altos, pero que las cifras siguen siendo tan espectaculares como conocemos, y que entre hombres y mujeres la crisis empezó siendo fundamentalmente una crisis del empleo masculino, porque la construcción y las industrias auxiliares, que fueron los primeros golpeados por el estallido de la burbuja inmobiliaria, eran sobre todo trabajo de hombres. Pero a partir de 2010 las políticas de austeridad que impulsan una segunda recesión ha afectado sobre todo a las mujeres, que están muy presentes en los servicios y en el empleo público. Pero lo que aquí interesaba sobre todo destacar es que esta misma diversidad de impactos se ha producido desde el punto de vista espacial, y en ese mapa en donde se identifican esas 363 municipios con más de 20.000 habitantes, con círculos que cuanto más grandes y de color más oscuro representan tasas de crecimiento del paro más elevadas y viceversa, lo que se pone de manifiesto en ese periodo de 8 años, 2006, último trimestre de 2006 a último trimestre de 2014, y en este caso ya no el paro de la EPA, sino el paro registrado, porque a escala local la EPA no tiene información disponible, nos demuestra al menos varias cosas. Yo las he resumido en 4. En primer lugar, que si miramos el desempleo en la actualidad, un análisis estático de la situación actual y un análisis dinámico de lo que ha ocurrido durante la crisis nos dan hoy resultados absolutamente dispares. Todavía el paro sigue siendo mucho mayor en las ciudades de la mitad sur peninsular y en Canarias, como ocurre desde hace décadas. Y en ese sentido, ahí no ha cambiado mucho. Pero si lo vemos en términos dinámicos, el crecimiento de las tasas de desempleo fundamentalmente se ha volcado en el litoral mediterráneo frente al litoral atlántico y ciudades interiores que ni crecieron mucho en los años del boom, ni tampoco han perdido tanto en los años de la crisis, por la misma razón. Pero además de eso, también las tasas han sido muy elevadas en el entorno de las aglomeraciones metropolitanas, en concreto en la de Madrid, y en algunas ciudades que apostaron especialmente por un modelo de crecimiento basado en el residencial, bueno, en el inmobiliario, tanto el residencial como las naves logísticas de almacenamiento, etcétera. Aquí parece que la línea del AVE Madrid-Barcelona es la línea de las altas tasas de desempleo desde Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, etcétera. Bueno, no pretendo decir que el AVE sea promotor del desempleo, sino simplemente que lo que fue acompañando al AVE, que fue un modelo de crecimiento determinado, lo ha generado. Los datos que aparecen en la tabla simplemente pretenden recordarnos una cosa: el municipio con más de 20.000 habitantes donde más creció en proporción el desempleo fue Azuqueca de Henares, bastante cercano a nosotros, como ocurre en otros de la periferia madrileña, externos incluso a la Comunidad de Madrid. Los 9 restantes en orden de importancia son todos del litoral mediterráneo, a diferencia de los municipios donde creció menos, que están distribuidos en regiones del Atlántico o en algunas áreas interiores. Si descendemos al caso de Madrid, lo que me parece que llama más la atención, o al menos a mí me lo llamó, porque precisamente Madrid, como se acaba de señalar ahora, es un polo de actividad económica, que como aglomeración metropolitana, digamos de primer rango dentro de Europa, por detrás de París y Londres, claro, pero en una, digamos, situación que ha sido muy valorada durante años, parecía tener unas ventajas competitivas que deberían haber, digamos, evitado en parte al menos el golpe de la crisis. Pero si nos fijamos en la tabla inferior, que no sé si será visible, los procesos de desposesión en el ámbito de los mercados de trabajo aquí han sido particularmente intensos, hasta el punto de que en bastantes indicadores lo que ha ocurrido en la región metropolitana de Madrid es incluso más grave que lo que ha ocurrido en el promedio español.
en donde se meten todas las 17 comunidades autónomas. Por ejemplo, ahí se ve quizá el color amarillo. En cuanto a la tasa de desempleo, en estos 8 años, en Madrid creció un 192% frente a algo menos en el conjunto español. El desempleo de larga duración creció en más de un 700%, un 726 frente a un 637 en España, cifras enormes, pero destacadas. El paro registrado lo hizo también. Los beneficiarios de las prestaciones por desempleo crecieron también más que en España, aunque muy por debajo del incremento registrado por los indicadores de desempleo. Lo que se pretende decir con esto es que creo que los indicadores agregados, como aparecen aquí, nos muestran al menos 3 cosas, que es lo que dice el gráfico. En primer lugar, que las economías metropolitanas son, por definición, economías duales, donde está lo mejor de nuestras economías, lo más dinámico, lo que tiene más intensidad en conocimiento, pero también una parte de lo peor, de aquellas actividades, aquellas empresas, aquellos grupos laborales que han ido quedando marginados en el proceso de evolución económica, y eso aflora cuando se ve lo que ha ocurrido con el desempleo, que sigue habiendo grupos sociales, población y espacios de alta vulnerabilidad dentro del espacio metropolitano, y que por tanto, bueno, este sería un momento de revisar qué entendemos por ventajas competitivas, no para cuestionarlo, porque eso, digamos, responde a otro criterio, no se plantea si socialmente, digamos, eso es una ventaja o no, pero sí pone de manifiesto que se puede crecer económicamente al tiempo que se aumenta la vulnerabilidad de un territorio. Al descender, bueno, esto no era la última versión, pero bueno, creo que me limito al gráfico de la derecha, porque vamos, al mapa de la derecha, porque son demasiadas cosas y no hay tiempo y ya creo que me toca irme callando. Al descender a la escala intrarregional, y concretamente voy a poner énfasis en el mapa de la parte derecha, en donde se identificaron los 28 municipios que en la región metropolitana superaban los 25.000 habitantes, lo que se pone de manifiesto también es que la crisis ejerce ese efecto conocido como de lluvia sobre mojado. Es decir, la crisis acentúa los procesos de segregación porque golpea con más intensidad aquello que ya estaba más golpeado y que por tanto era más frágil. En ese sentido, se han coloreado solamente en 4 tonos de grises en función de que los valores estuvieran por encima o por debajo del promedio, y además con una distancia superior o inferior a una desviación estándar, tan simple como eso. Y lo que pone de manifiesto es que en un extremo municipios como Arganda del Rey, Parla o Pinto, que son los 3 donde la tasa de crecimiento del paro fue mayor, frente a otros como Pozuelo, Alcorcón y Villanueva y Villaviciosa de Odón, perdón, bueno, marcan distancias en donde las tasas superan más del doble en un caso y en el otro. Por tanto, esto está claro que tiene que ver no tanto con la exposición al riesgo tal como la definíamos, sino con la sensibilidad o la debilidad acumulada en los territorios. Al descender a la escala de barrio, no se descubre nada muy nuevo, es muy previsible. Lo que ocurre es que la realidad es muy tozuda y lo que demuestra es que cambia mucho, tarda mucho en cambiar, porque los datos de desempleo por población en edad activa, que no es población activa, por tanto no son tasas porque no tenemos el dato de población activa a esta escala, pero sí la población entre 16 y 65 años, lo que da resultados en valores más bajos, pero creo que las diferencias no cambian sustancialmente. Sigue marcando esa divisoria desde el centro de la ciudad, noroeste-sureste, que parece resistir a todos los cambios. Yo cuando vi esto recordé un viejísimo documento que solo algunos de los presentes todavía quizás recuerden. En las primeras elecciones, creo que fueron al Ayuntamiento de Madrid, un documento que se llamó Recuperar Madrid, en donde se hablaba de romper con la divisoria de la ciudad en dos. Bueno, pese a que se han hecho muchas cosas, es evidente que hay elementos resistentes. Más complejo es el mapa que identifica los barrios
que tuvieron mayores y menores tasas de crecimiento del desempleo. No me he fijado en cuáles son concretamente, me parece que La Mancha es lo que aquí puede llamar más la atención. Es más complejo que el anterior porque lo que pone de manifiesto es que las tasas no solo han sido más elevadas en muchas de las áreas del sur o del sureste, sino también en barrios periféricos, algunos de nueva ocupación, en donde también son grupos de población vulnerables los que han ido a asentarse y por tanto las tasas son muy grandes. Y se ve perfectamente ese eje norte-sur con todos los barrios al este del Paseo de la Castellana, desde Retiro, Salamanca y Chamartín y llegando incluso a Ciudad Lineal, que siguen manteniendo las menores tasas de incremento. Bueno, la única técnica que menciono, porque esto se correlacionó mediante técnicas multivariantes para ver posibles asociaciones con situaciones, con cómo eran estos barrios en el pasado, etcétera, pero lo único que quiero destacar es que se hizo un análisis de autocorrelación espacial utilizando el llamado índice de Moran, que planteaba una cosa de interés: en qué medida unidades espaciales, barrios, que tienen altas o bajas tasas de desempleo están rodeados por otros que tienen la misma característica o características distintas, en el supuesto de que desde nuestro punto de vista, si una persona, un grupo social o un espacio es vulnerable y está rodeado de personas, grupos sociales y espacios vulnerables, eso puede reforzar su situación, porque también la vulnerabilidad es una relación con el entorno. Y en ese sentido, aquí lo que esta técnica permite es, en el gráfico superior, ver esas posibles autocorrelaciones de la tasa estática de paro. Y en ese sentido lo que pone de manifiesto, bueno, el diagrama de dispersión marcaba una correlación muy alta, porque, digamos, sigue habiendo esa divisoria ya mencionada de barrios con baja tasa de paro rodeados por otros con baja tasa de paro, que son los de color azul, y el contrario, alta tasa de paro rodeados por otros de alta tasa en color rojo. De nuevo, el mapa que analiza el impacto de la crisis es más complejo, entre otras cosas porque todos los barrios han crecido mucho su tasa de paro con independencia del punto de partida, pero aún así se sigue viendo cómo desde el centro y hacia el este de ese área se dibuja, aunque no está muy claro, ese espacio de menor crecimiento rodeado por espacios de menor crecimiento, pero aquí la correlación es mucho más baja y los clústeres espaciales son mucho más discutibles. Creo que ya me he pasado incluso, ¿no? Pues entonces, bueno, dos cosas. El otro aspecto que hemos trabajado y que aquí voy a limitar a dos brochazos es lo de la segmentación laboral y la polarización social. Lo que veníamos a intentar contar es que la crisis acentúa un proceso que no surgió en la crisis, que viene de un modelo de crecimiento determinado, pero que con altas tasas de desempleo en el entorno, con la amenaza de desinversión y de deslocalización por parte de las empresas y con las dos reformas laborales aprobadas en estos años de crisis, pues evidentemente ha aumentado. Lo único que pretendíamos señalar es que en esa divisoria aún muy marcada entre el mercado de trabajo primario, que es donde están los empleos estables, con derechos, con mayores ingresos, etcétera, el mercado secundario y la población desempleada y al margen del mercado laboral, en los periodos de crecimiento lo que hoy detectamos es que hay como una especie de ascenso en la pirámide laboral, se reduce la base, es decir, los desempleados y los excluidos, pero crece sobre todo el mercado secundario, esa franja intermedia, y en las fases recesivas se produce el efecto contrario, pero desciende sobre todo el empleo en el sector, en el mercado de trabajo primario. Bueno, en Madrid eso se veía con algunos datos. Desde 2006 a 2014 los contratos nos dicen que antes de la crisis se firmaban en Madrid más de 2,5 millones de contratos al año, que eso se redujo en más de una tercera parte hasta 1.600.000-700.000 en los años centrales de la crisis, que la temporalidad era un fenómeno muy anterior a la crisis. En 2006 ya más del 82% de los contratos firmados en la Comunidad de Madrid eran temporales, aumentó incluso ligeramente con un máximo en 2011 en donde llegaron al 86, pero realmente este no es un fenómeno asociado a la crisis
que tan solo lo potencia. Y para terminar, en esta última diapositiva, lo que se ve es que la calidad del empleo, entendido como, en este caso, simplemente como temporalidad, es diferente hoy y en el pasado. Los dos mapas que aparecen aquí corresponden a un estudio que hicimos cuando todavía no estudiábamos la crisis, para ver en esos años inmediatamente anteriores, digamos en el cambio de ciclo, desde la fase expansiva a la recesiva, dónde se localizaban los contratos permanentes a la izquierda y los temporales a la derecha. El de temporales yo creo que se ve mucho más claro. Tanto la ciudad de Madrid como la primera corona y hacia el oeste y el norte tenían una baja temporalidad en comparación con los que aparecían en esa aureola que rodeaba todo esto. Si nos vamos a la tabla de cómo ha cambiado esto en los años de la crisis, pues la verdad es que los datos no nos dicen que haya habido grandes modificaciones. Aquí están los 28 municipios que hemos estudiado de mayor a menor tasa de temporalidad en los contratos firmados en estos años. Si vamos, no hacemos la lista completa, pero en cabeza, con mayor temporalidad, están Aranjuez, Alcalá, Getafe, Pinto, Navalcarnero. En el extremo contrario, por debajo del 80% de contratos temporales, Las Rozas, Galapagar, Pozuelo, Majadahonda, Collado Villalba, Alcobendas. En definitiva, hay un proceso acumulativo que depende de la trayectoria pasada y la crisis refuerza en el futuro. Bueno, esto ya no lo voy a contar porque hay una última diapositiva que en esta versión no estaba, pero que yo quería terminar, aunque no se vea en pantalla, pero resumiendo, estos 10 mandamientos no se encierran en 2, sino en 5, que son, digamos, mis conclusiones más allá de la simpleza con la que he podido recoger nuestro trabajo. En primer lugar, creo que de estos trabajos nosotros hemos deducido la elevada vulnerabilidad que tienen hoy los mercados de trabajo metropolitanos, con independencia de su crecimiento económico y de su jerarquía, digamos, su rango jerárquico dentro del sistema urbano, que no están en cuestión. Pero evidentemente también parece que se detecta una vulnerabilidad sustancial y un impacto de la crisis no menor que en otro tipo de ciudades. En segundo lugar, que la vulnerabilidad localizada, acumulada en el tiempo, nos sirve hoy para entender por qué el impacto ha sido tan desigual. Desde Agustín y todo su equipo y los equipos del Ministerio de Fomento y de Julio Alguacil nos han explicado desde hace mucho tiempo cuál era la vulnerabilidad potencial de los barrios de nuestras ciudades. Esa vulnerabilidad potencial se ha manifestado, se ha hecho real en el momento en que llegó la crisis y se ha visto hasta qué punto eran o no vulnerables esos que potencialmente se señalaba que lo eran. Y en ese sentido creo que es destacable decirlo. En tercer lugar, como decía, la crisis aumenta la segmentación, no solo social y laboral, sino también espacial, simplemente por eso, porque refuerza los contrastes, golpea más a los más golpeados y digamos, resisten mejor los que tenían mejores condiciones. En cuarto lugar, la vulnerabilidad endógena o interna de cada uno de nosotros, de un grupo social o de un espacio, pensamos que se refuerza si eso se produce en un entorno vulnerable y se puede ver atenuado en un entorno de otro tipo. En ese sentido, pensamos que reducir la vulnerabilidad de las ciudades es un aspecto que, además de actuaciones en el ámbito concreto donde se lleven a cabo, afecta a todo su entorno o puede afectarlo. Y la última, si queremos transformar los mercados de trabajo para conseguir eso que ahora se llama una resiliencia urbana más inclusiva, lo que está claro es que no basta con el crecimiento, que es necesaria una transformación estructural, porque antes de la crisis se generaron unos mercados de trabajo vulnerables que la crisis tan solo ha revelado que existían. Crecer no asegura un mejor funcionamiento de nuestros mercados laborales. Muchas gracias.